Profe. Listo. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hacer esto como en varios momentos. En un momento voy a avanzar en algo que veníamos hablando, que eran las funciones de activación. Voy a dar una pasada rápida, no voy a entrar en detalles ahí. Y luego sí voy a entrar a la alta costura de la clase. La alta costura de la clase es comprender cómo es que funciona la retropropagación, cómo es que se entrena la red para la retropropagación. Ese es el momento fuerte de la clase. Y luego vamos a hablar del quiz. El quiz, pues, es un quiz de posgrado, es decir, lo voy a activar enseguida. Ustedes tienen hasta el miércoles próximo para resolverlo y pueden trabajar en parejas. Listo. Pero cada uno debe enviar su trabajo o cada una debe enviar su trabajo. Ustedes seleccionan sus parejas, deciden con quién trabajan y resuelven el examen, ¿ok? Esas son las condiciones. El examen lo único que busca es que ustedes profundicen en preguntas que son importantes alrededor de este tema. Listo. Enseguida les hablo un poquito más del quiz. Sé que es su primer quiz conmigo en un curso de posgrado, entonces pues no va a ser tan complejo el asunto y van a darse cuenta cómo es que trabajamos en estos cursos que yo hago. Ok, eso va a ser lo primero, la primera aclaración como ahí. ¿Qué otra cosa tengo para decirles? No, vamos a hacer un poco de código y vamos a ir como profundizando en todo esto. Entonces, repaso, porque hay que repasar. Activamos el lápiz está en rojo. ¿Alguna pregunta? No, estamos bien. Ok, si ustedes comprenden esto que yo estoy enseñando en esta primera semana o en estas primeras 2, 3 semanas, van a estar muy bien y van a comprender muy bien las redes neuronales. Quedamos entonces en que había una función de activación, pero no hay una función, hay muchas. Oh, profesor, ¿qué cantidad de funciones de activación? ¿Cuál uso? Entonces aquí depende. Depende. ¿De qué depende? Dice la canción. Depende del problema, depende del tipo de aprendizaje, supervisado o no supervisado, depende de si es una predicción o una clasificación en aprendizaje supervisado, depende del número de datos, depende de muchas variables. Entonces, no hay una función de activación maestra. Importante en este mundo porque uno creería, no, esto matemáticamente está dado, ya sabemos cuál es. No, eso no es así. Segunda parte de nuestro repaso. En la segunda parte del repaso vimos que siempre hay una función de pérdida. Y las funciones de pérdida o la función de pérdida no es una. En general se llama función de pérdida o función objetivo. Ese es el nombre. Pero también hay muchas funciones de pérdida y también hay muchas funciones objetivo. Profe, ¿cuál utilizo? Hay un poco de estandarización al respecto. Si el problema es aprendizaje supervisado y de regresión, entonces una identidad. Si el problema es de clasificación, entonces una sigmoide o una binary cross entropy o cualquier cosa de esas que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, la idea es comparar el estimado, ¿cierto? Con el valor que le di a comer y que es correcto dentro del entrenamiento que estoy haciendo en la red neuronal. Y ya les dije que hay un algoritmo que es el algoritmo de descenso del gradiente. Y que ese algoritmo del descenso del gradiente es el mago que empieza a echar culpas, él empieza a repartir culpas. Hey, mira, tú, neurona número 1, con ese peso 1 hiciste un daño, eso no funciona bien.
Y entonces la neurona le responde y le dice, no, 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 señor algoritmo, vea, el problema no es mío, el problema es que aquí esa neurona anterior me hizo cometer el error porque me dio este valor. Entonces el algoritmo llega donde esa y le dice, hey, tú eres la culpable. Y esa le dice, no, 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 la culpa es de tal y la culpa. Y entonces empiezan a repartir culpas, ¿cierto? Y termina como esa publicidad de hace muchos años que dice que el tubo tuvo la culpa, ¿cierto? O sea, nadie tuvo la culpa, ni el que lo puso, ni el que tal cosa, ni el que lo selló, ni el que nada. Aquí es exactamente lo mismo. Se empieza a buscar culpables, ellas empiezan a decir, no, 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 venga, la culpable es aquella, 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 y entonces el algoritmo dice, ah, qué carajos, empiezo a actualizar pesos, pesos, pesos y sesgos, a ver si con los hiperparámetros que me dan soy capaz de entrenar este asunto. Esa es la forma en que funciona el algoritmo. Entonces, en nuestra clase pasada empezamos a ver las funciones de activación, ¿cierto? Vimos la identidad maravillosa. Les dije que era una función de activación que solo tenía un problema y es que la derivada es constante. Y resulta que el hecho de que la derivada sea constante no la hace muy útil dentro de toda la parafernalia de funciones de activación. Enseguida explico por qué no es tan útil. Las funciones más útiles en inteligencia artificial, en esta primera parte, son funciones que sean continuas y que tengan primera derivada. Eso es lo más importante para que el algoritmo de optimización de la función de pérdida o de la función objetivo alcance el mínimo global. Pero esta es muy utilizada, esta es una maravilla, porque en los problemas de regresión, esa última neurona debe sacar el valor que entra. Entonces les enseñé que eso funcionaba muy, muy bien. Había otra que era la función paso. Se dice paso porque es como si saltara. Esta función viene aquí, viene aquí, viene aquí, ta, 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 ta. Y cuando llega al cero, da un paso. Y aquí se vuelve uno completamente. Tiene también el bendito problema de que su derivada es una función, bueno, hay quien dice que no existe, pero existe y es la delta de Dirac. Los físicos de aquí me entienden bien eso, los que no trabajan mucho con deltas de Dirac, no importa. Aquí lo único importante es que se va a uno en esta parte. Repaso. Sigmoide, maravillosa función, eso viene por aquí, en 6 menos 4, ti. Qué belleza de función, y aquí empieza a salir de los ceros. Y cuando llega por aquí a punto 5, qué maravilla. Un asunto hermoso. Y por aquí va muy suavecito hasta que por allá, en este valor 4, alcanza casi que el 1. Entonces, claro, la red neuronal va a ser una transición muy interesante porque tiene un rango muy grande la función. Y, oh maravilla de maravillas, tiene una derivada aquí en rojo que es lindísima. Esa derivada está dada por esta expresión. Listo. No voy a hacer la matemática de esto, no me interesa en este caso. Vamos es a entender lo fundamental. Otra función así de los años 90, 2000 y que ha hecho progresar el mundo de la inteligencia artificial, les dije que era ReLU. ReLU tiene unas variantes, la mayoría de las variantes que van a ver enseguida son variantes de ReLU, ¿cierto? Variantes como ¿qué? Bajar esta línea, que esto no quede que esto no quede en cero, ¿cierto? Que esto no quede en cero. No queremos que quede en cero. Otra variante podría ser inclinar un poquito esto aquí. Entonces van a ver que las versiones del 2015 en adelante, 2016, 2017, 2018, de ReLU, hacen unos cambiecillos, y estoy hablando muy español, unos cambios que son importantes y que
En la medida en que avancemos en el curso se van a dar cuenta de esos cambios. Bueno, la ReLU, 0 en azul, tan hasta que llega al 0, ahí luego empieza en una pendiente de 45 grados, maravillosa, y entonces se dispara casi que esto aquí empieza a cambiar un poco y es una maravilla de maravillas. Ok, primera variante de la ReLU, la Leaky ReLU. Profe, ¿qué hace la Leaky ReLU? Lo mismo que la ReLU, pero miren cómo la recta de la ReLU que venía por acá en azul, la hacemos descender, ¿cierto? Y entonces permitimos valores negativos en el umbral de las redes neuronales. Eso es una maravilla con la Leaky ReLU. Y lo demás sigue como tal. Listo. No hay problema y tiene su derivada sin mayores dificultades. Profe, una bien hermosa, la tangente hiperbólica. Esta es una función de activación que es muy usada en el mundo de la inteligencia artificial y que hace un cambio muy bonito. Observen. Aquí está el 0. Por aquí esa señorita se acerca a 1 y por aquí esa señorita se acerca a -1. Esa función de activación. Y una de las cosas lindas de esa tangente hiperbólica es esa derivada, 1 menos tangente cuadrado de x. Ustedes dirán, profe, ¿por qué insistes en la derivada? Y yo les digo, si se esperan 5 minutos se van a dar cuenta por qué. Softmax, otra función loquísima. Esta es, miren que es un 0 por aquí hasta estos valores y luego llega y se dispara y entonces, claro, la pendiente es muy suave. Entonces, hay que alcanzar el umbral y el sesgo cuando se alcanza ese nivel como tal y la neurona o se activa o se desactiva. Eder, dale. Profe, le quería preguntar si esas funciones como la Leaky ReLU son funciones que se sacan de fenómenos de la naturaleza o son creadas para la inteligencia artificial. Eh, a ver, hablamos del año 86, esto se dispara, entonces un artículo del descenso del gradiente que va a ser parte del quiz de ustedes, ahí se van a dar cuenta de por qué ese señor se ganó el premio Nobel con ese artículo más lo que vino haciendo a lo largo de los años. Entonces, empezamos a buscar, o se empieza a buscar con ayuda de los matemáticos, esas funciones de activación que hicieran que no fuera lineal el problema. Hay que quitarle linealidad a las redes neuronales, hay que sacarlas de su estado cómodo. Entonces, la respuesta rápida es, la gran mayoría son funciones matemáticas que se conocían con anterioridad, pero un muy buen porcentaje empezaron a salir de la teoría de la información de Shannon y de la física estadística, de algo que se llama la entropía. Y entonces, a principios del siglo, se empezó a trabajar mucho el tema de entropía e información, pura física estadística. Entonces, otra gran mayoría provienen de la física estadística, la binary cross entropy, la BCE, la CCE, la entropía cruzada, más general, todas esas tienen que ver con ese tipo de fenómenos. Y algunas han sido muy pensadas, como las que vas a ver enseguida, que son como muy ¿qué? No tienen una contraparte en física ni en matemáticas, sino que mucho de esto se ha hecho por ensayo y error, entonces han propuesto por ensayo y error y dan resultado. ¿Listo? Profe, también, no sé, me imagino que no es curiosidad, pero la mayoría de las derivadas que ha mostrado para las funciones de activación que no son constantes son simétricas con respecto al eje Y. Mm. Eso es, eso es un patrón que se ha visto, pero me imagino que más adelante lo va a explicar. Tengo mucha curiosidad, me gustaría saber por qué es.
Mira, el problema de eso es que lo que queremos o lo que se ha querido es que los umbrales de activación, el dominio de umbrales de activación sea un poco mayor. Es decir, que los Z, que son la suma desde I igual 1 hasta N de W sub I, X sub I más B, permitan que haya un valor muy fino para la activación o la desactivación de la neurona. Listo. Entonces la razón es esa, la razón es que queremos que también se puedan considerar ciertos números negativos, también se puedan considerar en el dominio no solo 0, 1, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, la neurona fuese capaz de entender de -2 a 2, o en un dominio más largo, por ejemplo, esta softmax que tienes aquí, mira cómo aquí en -2 empieza así, y aquí en 2, ¡pah!, prácticamente se activó. Y esta derivada es completamente simétrica, y la simetría sí va a ser muy importante por el descenso del gradiente. Listo. Ahí hay un poco de matemáticas profundas en problemas de optimización, pero la razón es hacer muy fino la activación o la desactivación de la neurona. ¿Ok? Bien, sigamos. Listo. Ok. Una que es del 2014-2015. Le quitamos la R al asunto y la ponemos ELU. ELU. Y observen esta ELU como la recta que había aquí y esto que había aquí ya cambia, como esto se vuelve mucho más suave, y aquí no tengo una recta, aquí tengo prácticamente bueno, esto es, perdón, ahí sí tengo una recta, esto es una exponencial aquí, alfa por e a la x menos 1, si x es menor que 0, y aquí tengo esta otra. Entonces observen cómo esto hace que tengamos muchos valores negativos en el dominio de la función. ¿Ok? Y su derivada, pues, hace un movimiento maravilloso, y es, cuando están en los valores negativos, esa derivada va creciendo y aquí se vuelve constante. Eso es importante en el comportamiento de de las redes neuronales que usan ELU. Inclusive, la mayoría han reemplazado ReLU por ELU. ¿Ok? Hay otra función que se llama Swish, SWISH, se define como X por sigma de X. Sigma es la sigmoide, y entonces tiene un comportamiento, aunque muy parecido, hay cambios ahí profundos cuando la ponemos a entrenar con esto. ¿Ok? Y por último, creo que está la MISH. Esto sí es alta costura, esto es muy nuevo. La mayoría de los modelos de redes neuronales generativas, ChatGPT, Gemini, Grok, todos esos modelos se entrenan utilizando MISH. Listo. ¿Por qué? Les ha dado mucho resultado en la parte de inteligencia artificial generativa y en la parte de transformers, que es ya un poco de alta costura que tenemos que entender. Bueno, una última, Helu, yo la había visto ya. No, esta es Mish. Helu es otra de las fuertes actualmente, pero observen que ahí les mostré muchas y uno todavía no... Pues aquí lo que les estoy dando es como la cajita de herramienta. Mire, les estoy entregando los destornilladores. Los destornilladores son funciones de activación, ¿cierto? Y hay destornilladores de pala, hay destornilladores de estrella, hay pequeñitos, hay grandecitos, hay este, hay aquel, y entonces dependiendo del problema que usted tenga, hay que empezar a hacer este asunto. Bueno, creo que repasé y mostré funciones de activación. Ahora, profe, ¿cómo es que uno entrena esto y eso aprende? O sea,
Pues profe, yo no creía que aparte de los humanos algo pudiera aprender tan fácil, ¿no? Sí, es decir, uno a una mascota le enseña, la educa y uno ve que es ensayo y error y dele y dele y dele y el mecanismo de Pavlov. Hay que darle muchos premios para que la mascota eh, vaya repitiendo lo que uno necesita. Los que tienen perros y los educan y bueno, un gato creo que es no educable. Yo no sé mucho de mascotas, sí, pero el ejemplo vale porque muchas personas han tirado la toalla intentando entrenar sus mascotas, pero, pero, ¿cómo así que uno ya puede tener una cosa artificial que es capaz de aprender? Uy, profe, no, eso es asustador, ¿no? Miren, esta diapositiva muestra las arquitecturas de las redes neuronales informadas por física. Son arquitecturas muy complejas que ustedes no entienden todavía. Aquí está dos, tres. La ReLU creo que de pronto entienden un poquito que tienen memoria, pero poquita memoria. Aquí esta arquitectura, uy, profe, ¿qué es esto? ¿Cómo así que tengo un eje del tiempo, un X punto, un teta X? ¿Eso qué es? Esta sí medio la entienden ustedes porque son dibujitos que ya les he mostrado. Esta es una red neuronal eh, con muchas capas ocultas y en general es convolutiva. Pero esto, jóvenes, esto, uy, profe, ¿qué me estás poniendo ahí? Esto, ¿qué es esto, profe? Miren, estas 6 arquitecturas que tengo aquí son la alta costura actual en buena parte del state of art del machine learning, ¿cierto? Yo les muestro esto por una razón, porque ustedes están empezando conmigo y no entienden eso. Y si terminamos el curso y ustedes no tienen claro esto, entonces perdieron el tiempo conmigo. Listo. Y yo les estoy diciendo, venga, les voy a enseñar el ladrillo fundamental, el bloque fundamental que les permitirá entender todas estas arquitecturas y poder ustedes ya ir a hablar con propiedad hombre, sí, sé de esto. Obviamente van a necesitar un segundo curso, de pronto en la parte más profunda, luego hablaremos de eso, ¿qué hacemos? Repaso, 5 y 25. Profe, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Encontrar qué? ¿Cómo es que llama eso en las redes neuronales? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que encontrar? El mínimo global o El ubicar mínimo el global de la descenso del función gradiente. objetivo, la función de pérdida. Listo. Muy bien, Eder. ¿Y qué es lo que aprende una red neuronal? ¿Qué aprende una red neuronal? Ahí está. ¿Qué es lo que ella aprende? Los pesos Ella corrige los pesos y los y los sesgos. sesgos. Listo. ¿Y cómo aprende? ¿Cómo aprende la red neuronal? Ese asunto es muy importante. ¿Cómo es que aprende la red neuronal? Con Sí, cantaleta, profe. con cantaleta. ¿Y la cantaleta quién la da? Nos- Backpropagation. Exacto. ¿Cómo, Marcela? El backpropagation. Exacto. Y el backpropagation es el algoritmo del descenso del gradiente. Listo. ¿Qué es una época? Esa es una pregunta bonita. ¿Qué es una época? ¿Qué es una época? Es como toda una pasada completa por todas las iteraciones que tenga esa red para mirar si hay que ajustar cosas o no, por decirlo así. Perfecto. Y una cosa importante ahí, María Liliana. Acuérdate que uno corre muchas épocas y cómo verifica uno que la red está aprendiendo. ¿Alguna idea? Profe, porque nuestro Y estimado se acerca cada vez más al Y real.
No, pero si tienes miles o millones de datos, eso es muy difícil de verlo. ¿Cómo lo puedes ver de una manera, cómo lo puedes ver de una manera así rápida, que tú digas, sí, esta red aprendió? Cuando los Acuérdense que, pesos ya no cambian. ¿cómo, Carlos? Ah, Cuando los pesos ya no cambian. No, los pesos siempre cambiarán. Usted aplica una época, 2 épocas, 10 épocas, 100, y ellos siempre van a cambiar. Y usted se puede quedar ahí gastando de toda la energía del mundo y chao. ¿Cómo lo hace? Con la función de pérdida. Sí, Alejandro, pero ¿qué pasa con la función de pérdida? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar cuando estoy entrenando una red? Un grafiquito. Un grafiquito. que esa función de pérdida se acerque a cero lo más posible, profe. que tiende a cero. Eso. Entonces uno lo que hace, Liliana, tú ahí lo hiciste muy bien, Alejandro también, muy bien. Uno llega y grafica esto, L contra W, y entonces lo que debe ocurrir o lo que uno tiene que observar es la red aprende si empieza a pasar esto. ¿Listo? Eso es lo que uno, cuando entrena una red, porque estoy hablando de aprendizaje supervisado, tiene que entender. Entonces, ¿qué pasa? Hay que aclarar esto. Usted puede hacer 10 épocas y se encontró el mínimo global. Puede hacer 100 y lo encontró. Y puede hacer 1000 y sobreajustó la red. ¿Y qué pasa con una red sobreajustada? Resulta que la bendita red se aprendió las cosas de memoria. Y nos fregamos, le metemos un dato de test a eso y ella no sabe qué hacer, ella no responde. ¿Por qué? Porque ella se aprendió de memoria las cosas. O sea, ocurre también que si usted le da muchas épocas a una red, la malogra. Eso es como cuando uno tiene hijos y les da todo, ¿no? Y no les exige que pongan esfuerzo. Entonces ustedes saben qué pasa, ¿no? Todos tenemos conocidos, conocidas que uno dice, hombre, se tiraron en el muchachito porque es que le daban todo. Es lo mismo con esta red. Se tira uno en ella porque uno la sobreentrena, la sobreajusta. Listo. Eso es otro fenómeno que puede ocurrir. Entonces, no por mucho cómputo que tú hagas, vas a lograr mejores resultados. Y acuérdense de algo que les mostré la clase pasada. Entrenar una red bien entrenada con muchos datos equivale a gastarse 1 megavatio. Es decir, la energía de ¿cuántas casas fue que dije? 50 o algo así en una hora. O 50,000, no recuerdo. Eso está en el video pasado. Entonces, claro. Bueno, ¿qué tareas se pueden hacer con las redes en aprendizaje supervisado? Es otra pregunta Pues bonita. hay dos. Sí, Hay dos que son a nivel general. Regresión, que es para predecir valores futuros, y clasificación es para dar resultados de variables categóricas. Si muy sí bien. o si no. Bueno, Muy bien, Eder. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y lo que estamos aprendiendo en estas primeras 4 semanas de este curso es eso. Profe, es que vas muy lento. No, no, no voy tan lento. Estoy asentando unas bases porque luego ya vamos a una velocidad muy rápida. El perceptrón simple, es decir, el perceptrón que hemos venido mirando, hace tareas muy simples. Solo regresiones lineales, o sea, no puede hacer regresiones cuadráticas, no puede hacer regresiones cúbicas, no puede hacer regresiones de ninguna manera. Quien no entienda lo que es una regresión, enseguida le voy a enseñar qué es eso. Y solo puede hacer clasificaciones binarias, cuando las clases son linealmente separables. Fue el ejercicio que les puse con XOR hace 2 clases, ¿cierto? Que, profe, necesito otra neurona, necesito una capa oculta, porque si el problema no es linealmente separable, con un perceptrón no lo resuelvo. ¿Listo? Ok. 5:31 hasta las 5:41 descanso y seguimos con alta costura y van a prestar mucha atención a lo que sigue ahorita porque si entienden eso, estamos ganados. Nos vemos en 10 minutos. Listo, profe.
Chao, chao.
Ok. ¿Listos? ¿Listas? Y como en el mundo moderno, ¿listes? Bueno, digamos. Perfecto. Tenemos un repaso ya de lo que es el perceptrón simple. Vamos a seguir con esto. Eh, vamos a seguir con esto y, en fin, continuemos. Bien, ya dijimos que uno puede clasificar y hacer regresión. ¿Regresión qué significa? Muchos puntos y entonces uno ser capaz de saber qué va a pasar en el mundo futuro cuando ya llegue a hacer lo que necesita. Ok, no me voy a demorar ahí, ya me voy a concentrar en la parte dura. La parte dura es, profe, ¿cómo tomo la función de pérdida y cómo es que calculo el descenso del gradiente? Es decir, ¿cómo encuentro estos parámetros? ¿Cuánto valen estos parámetros? ¿Cuánto vale DL con respecto a W sub I? ¿Y cuánto vale DL con respecto a B? ¿Cierto? Entonces, ese va a ser nuestro problema. Y eso va a ser el núcleo de lo que voy a dictar en esta primera parte. Y luego voy a hacer un par de ejemplos, o los van a hacer ustedes, y yo los voy a ir guiando. Ok. Bien, les doy el resultado. Si el problema es de regresión, entonces la función de activación que utilizo aquí es la identidad. Y la función de pérdida u objetivo es la MSE. Entonces hay un par de expresiones que son esta para la MSE y esta para la identidad. Profe, ¿y qué pasa entonces? Ah, no, el algoritmo del descenso del gradiente dice, el W nuevo va a ser el W antiguo menos la tasa de aprendizaje. Acuérdense de lo que les enseñé de la montaña, ¿cierto? Le dijimos a la persona, venga, párese aquí, mi querido y estimado sujeto, y busque la pendiente más alta y empiece a dar pasos para llegar a este lado. Eso es el gradiente ascendente. ¿Listo? Ascendente, porque la persona va a subir. Entonces los pasos son qué tan, ya lo había explicado, pero me gusta repetirlo. Los pasos son qué tan largos van a ser estos puntos o qué tan corticos van a ser. Entonces aquí estoy en el ascenso del gradiente, que obviamente no me sirve para nada en los problemas de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero yo ya les dije que uno tiraba un mango de allá, ¿cierto? Y el mango bajaba rodando, y entonces el mango seguía esta pendiente, y esto era el descenso del gradiente. Y supongan que es un mango inteligente, entonces el mango va a dar pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, o el mango empieza a brincar así. Eso es, ese parámetro es eta. Listo. Profe, ¿y cuánto es la cantidad de L de W y de L de B? Entonces vamos a calcular esa cantidad. Paso 1. La red neuronal arranca en una propagación hacia adelante. Entonces, en la propagación hacia adelante calculamos la suma ponderada, aplicamos la función de activación y obtenemos la predicción Y estimado, como me enseñó Liliana, igual a F de Z. Ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Llegamos y calculamos en el paso 2 la función de pérdida, que la llamamos loss. Aquí cambié la notación, no sé por qué.
¿sí? Y dijimos, no, venga, esto va a ser un problema de regresión, aprendizaje supervisado, queremos saber cuánto vale la casa número 5500 en California, le entramos los datos y esto nos devuelve el valor. Entonces la función de pérdida va a ser la MSE y la escribimos de esta manera para evitarnos esa suma, no hay necesidad de hacer esa suma porque vamos a hacer un cálculo sencillito. Si tenemos un problema de clasificación binaria, sí o no, listo. Colombia va a ganar el mundial, sí o no, listo. Argentina va a ganar el mundial, sí o no. Entonces usted coge todo el entrenamiento de los mundiales anteriores, los scores, los resultados, y prácticamente usted sabe, con una probabilidad muy baja, Colombia puede ganar el mundial, o con una probabilidad muy alta, Argentina puede ganar el mundial. Eso se llama una binary cross entropy. Entonces esta función, miren cómo es de complicada. Eder, estas son las que vienen de la física estadística. Listo. Esto lo vamos a escribir como esto para evitar esa sumatoria. Entonces, paso 2, calculamos la función de pérdida. Paso 3, quiero hacer retropropagación. Me voy a ir hacia atrás. Profe, ¿cómo calcula la red neuronal? ¿Qué tengo que hacer? Complicado. El cálculo de DLDW es una derivada parcial. Y ese cálculo va a estar dado por la regla de la cadena, y espero que se acuerden de lo que es la regla de la cadena. Va a ser DL con DY estimado con DZ con DW. Y entonces, ¿qué pasa? Miren, tengo una neurona y tengo 3 derivadas parciales en el descenso del gradiente. Y tengo una neurona y tengo que calcular DL de Y estimado de Z de B, y entonces aquí van a empezar a entender por qué cuando tengo redes neuronales en capas ocultas, estas reglas se vuelven una cosa gigante. Entonces, Z, ¿qué va a ser? El 80% de los datos del entrenamiento multiplicado por la matriz de pesos, un producto punto, que fue lo que enseñamos en la primera clase cuando empezamos con la matemática de la inteligencia artificial, más el sesgo. Listo. Entonces, si hacemos de Z con respecto a DW, esto pues se vuelve 0 aquí, y de Z de W me va a dar el vector X-train. Es un vector columna. Listo. O sea, las características de entrenamiento. Y si algo de Z con respecto a B, de Z con respecto a B, pues me va a dar B. Esto da 0, esto no depende de B. Entonces de Z de B da 1. ¿Qué hace 1? Uno reemplaza aquí por un 1. Miren, la primera me dio esto. Un 1. Y esta otra, cambiar el color para que no me vayan a decir, no, profe, yo no entendí nada de esta clase, bueno, en fin. Cambiar el color, ya lo cambié en verde. Entonces, este de Z de W lo reemplazo acá. Entonces ya tengo que este vale 1. Este de aquí vale 1. Y este de aquí vale X-train, o las características de entrenamiento, el 80% del conjunto de datos. ¿Quién no me entendió? Díganme, a ver, muchachos, muchachas, jóvenes, jovencitas. ¿Todos me entendieron? Vamos para adelante con esto, porque esto tiene que empezar a rendir de ahora en adelante, que da miedo. Sigamos. Encontré el tercer término de la regla de la cadena. Ahora, necesito de Y gorro, o de Y estimado con respecto a Z, y de L contra de Y estimado. Pero resulta que estos señores dependen de si estoy haciendo regresión o haciendo clasificación. Ahí se fue un pequeño error de sintaxis. Listo, no hay problema, eso no afecta para nada el asunto. Entonces, profe, ¿cómo así? Falta la parte verde, falta esta verde. Pero estas verdes dependen
de la función de del problema, si es regresión o clasificación. Si es una regresión, entonces el y estimado va a ser igual al f de z y va a ser z porque es la identidad. Y la derivada de dy con respecto a z pues va a ser 1. Maravilloso, tengo un 1 en esta parte. Aquí acabo de encontrar un 1 y aquí acabo de encontrar x de entrenamiento. Y me falta dl de y estimado, que todavía no lo sé. Bien. Entonces, si tomamos la función de pérdida, el error cuadrático medio, entonces lo que va a ocurrir es que al derivar esto, este 2 baja acá, ¿cierto? Estoy ofendiendo el curso de cálculo que dictan en la Nacional, que es una maravilla. La mejor escuela de matemáticas para mí de Colombia la tiene la Universidad Nacional C de Medellín. ¿Qué profesorazos tiene esa escuela? Entonces, esto es bajar ese 2 y observen lo que obtengo. 2 sobre n, y estimado menos y. Entonces, claro, miren, aquí me va a dar 2 sobre n, y estimado menos y. Esto da 1 y esto da x de entrenamiento. ¿Ok? Para regresión. Lo que acabo de decir es lo que dan esas tres derivadas. Listo. Y aquí, este dio 1, este dio, ¿cuánto dio esto? 1 también, y solo me queda este, y este da esto. Ese es el cálculo de la función de L de W y de L de B. Facilito, estaba facilito y se veía venir muy sencillo. Si la clasificación es binaria, profe, con la clasificación binaria, entonces cambios. Las redes son dinámicas, cambios. Cambio número 1, función de pérdida. ¿Cuál es la función de activación? Una sigmoide. ¿Cuál es la función de pérdida? Binary cross entropy, me va a dar una probabilidad. Listo. Entonces, ¿cómo calculo, profe, todo esto? Vuelvo a hacer esto a mano. Ustedes me dirán, profe, pero ¿para qué nos estás enseñando esto así a mano? Porque si usted entiende el bloque fundamental, esto son 3 líneas de código. Así de sencillo. En Python, en PyTorch, son 3 líneas de código. Y entonces, cuando yo llegue al código, usted va a decir, ya sé qué estoy haciendo. Ya sé qué estoy haciendo. La clasificación que vamos a hacer es binaria. Entonces, aquí ya tengo un cambio. El estimado va a ser igual a 1 más e a la menos z. La derivada de eso, no la vamos a hacer, da este valor. En las notas, en el libro lo pueden verificar. Listo, en el libro el cálculo está hecho paso a paso. Aquí lo estoy haciendo rápido porque lo que me interesa es que usted entienda lo que queremos hacer. La función de pérdida, binary cross entropy, se escribe de esta manera. Cálculo de L de Y va a ser esta cantidad. Listo. Cálculo de L de Z y obtengo al final el resultado de las 3 derivadas. Estas 3 derivadas en cadena me devuelven esto. Y estas 3 derivadas en cadena me devuelven esto. Esto ya no lo vuelve a hacer uno en la vida, porque los algoritmos, pues el software lo hace ya de manera automáticamente. Lo que pasa es que este curso se lo está dictando un físico, ¿cierto? Y los físicos siempre deseamos entender qué es lo que está pasando por dentro. No nos gustan las cajas negras a los físicos demasiado, porque no nos hacen felices. Entonces, calculamos dl de W, dl de B, y ya lo que hacemos es nuestro algoritmo del año 1986, que Cauchy ya lo usó por allá hacía mucho rato y que se redescubrió. Y entonces
el peso actual es igual al peso anterior menos la tasa de aprendizaje, Y estimado menos Y correcto por el vector de entrenamiento. Esto en clasificación binaria. Si es en la otra, pues tienen que reemplazar por las expresiones que son. Y el sesgo actual es el sesgo anterior menos la tasa de aprendizaje, el Y estimado menos el Y. Jóvenes, yo creo que aquí podría terminar mi curso de inteligencia artificial. O sea, si usted entendió esto, de ahí en adelante lo único que hay son variantes. Muchas variantes. Y hay que empezar a entender un poquito las variantes, pero no hay que desgastarse con ellas. ¿Cierto? Pregunta, creo. Alguien me va a preguntar. Sí, profe. Dale, Laura. Respecto a las variantes, es solamente como cambiar las funciones de activación y de peso. Y también tiene que ver con hiperparámetros. Es que esos no los he entendido casi bien. No, Bueno. Laura, con hiperparámetros no demasiado. Los hiperparámetros son aquellos valores que son el peso, el sesgo, ¿cierto? Y el algoritmo de descenso del gradiente que uno quiere usar. Eso es también un hiperparámetro en cierto sentido, porque eso lo decide uno como programador. Entonces, bueno, las épocas son otro hiperparámetro. Tú decides cuántas épocas vas a correr, 1, 2, 10, 100. Listo. En realidad las variantes vienen ya dadas cuando empiezas a conectar más redes neuronales, cuando usas variantes como por ejemplo el descenso del gradiente estocástico. Otra variante puede ser que en lugar de entrar todo el vector de datos de entrenamiento, entres por lotes y los lotes sean aleatorios. ¿Listo? Entonces, hay muchas variantes para jugar, porque uno termina jugando con esto, y ese juego es el que va mostrando, de acuerdo al problema, cuál es la mejor solución. Pero tocaste un punto importantísimo, Laura. Realmente, la esencia de la gran mayoría de el trabajo moderno con inteligencia artificial está en la función de pérdida. Por ejemplo, si tú estás calculando la física de un fluido compresible, un fluido sometido a condiciones muy especiales, ¿cierto? Entonces, este parámetro deberá tener, por ejemplo, elementos de conservación de energía, o podría tener parámetros que tienen que ver con constantes lambda de amortiguamiento, de fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu pregunta es muy fundamental, es porque la investigación fuerte está concentrada aquí, en las funciones de pérdida. No tanto en las de activación, esas las conocemos, pero en las de pérdida. Y bueno, ¿en cómo mejorar los algoritmos? Sí, claro, claro. Pero en general el descenso del gradiente tiene 3 variantes muy importantes. El descenso del gradiente estocástico, donde lo hacemos de manera estadística, y un algoritmo que se llama ADAM, A-D-A-M. Y no te preocupes, Laura Tenjo Patiño, que en los próximos 2 quizzes te voy a preguntar o te voy a poner a estudiar las 3 variantes para que tú quedes así fuerte, quedes como, yo ya sé cómo es que esto funciona. ¿Listo? Listo, profe. Profe, pero entonces, en general, siempre es un descenso del gradiente, pues con las variables que usted dice, pero del descenso es que salen las derivadas y todo eso, pues eso siempre va a ser en cualquier caso lo que hay que hacer. Siempre, Laura, por ejemplo, si tienes una red con 96 capas ocultas, entonces hay que empezar la derivada de la cadena en las 96 capas ocultas. Y enseguida en una diapositiva yo te voy a mostrar cómo crece exponencialmente el número de parámetros de una red neuronal. Y por eso es que cuesta tanto computacionalmente y en energía entrenar una red. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Listo, pero la base ya la tienes. La base es esto. Esto es lo fundamental. ¿Ok? Bien.
tenemos, a ver, yo quiero correr un algoritmo, a ver, yo quiero a este. Estará muy complicado este, espérense. No, yo quiero hacer un ejemplo que era más sencillo. Este ejemplito, ya se los voy a poner a correr, pero se los voy a mostrar a ustedes. Ejemplo 3 es como lo llamo. Quiero que miren una cosa antes de que sigamos con esto, porque si me entienden esto, estamos ganados. O sea, como dicen ustedes los jóvenes, estamos melos, dicen, así es que dicen ustedes, melos. Me gusta esa palabra, ¿sí? Bueno, voy a compartir con ustedes. Ustedes lo tienen en el Classroom. Enseguida lo corren ustedes. ¿Estamos? Voy a hacer una cosa que muchos considerarían como uy, profe, ¿cómo se nos fue tan lejos? ¿Están viendo mi código? Sí, lo están viendo. Sí, profe. Miren, voy a hacer un ejemplo avanzado, porque ustedes van a hacer el ejemplo no avanzado. Listo. El ejemplo no avanzado está en el libro. ¿Por qué no avanzado? Porque en el ejemplo no avanzado no uso PyTorch. En el ejemplo no avanzado lo hago con Python, o lo hacemos con Python a mano, y eso es cortesía del profesor Diego Aristizábal Ramírez, un profe que es un teso reteso, que me ha enseñado a mí de esto lo que ustedes quieran. Ok, aquí no, aquí lo voy a hacer con un poco de costura, como se harían de forma moderna. Entonces, observen que hago unos import. Posiblemente el import más importante sea Torch o PyTorch. Importo Torch Neural Networks como NN. Importo Torch Optimización como optimización. Ya se imaginarán qué es esto. Estos dos sí los conocen. Este no es tan importante, pero me sirve para detectar los dispositivos que tengo. Y este me sirve para crear un video que les voy a mostrar al final. Entonces, este código aquí tiene unos imports. En la segunda parte, yo quiero detectar si tengo una GPU en mi computadora o no. Por ejemplo, yo esto lo corro en una Mac, pues que es cortesía de la Universidad Nacional. La universidad, con uno de los proyectos de investigación, me conseguí una Mac ultra poderosa, y la Mac tiene 5 GPUs. Entonces, bueno, yo puedo correr los algoritmos en los 5 GPUs de la Mac. Entonces, aquí lo que estoy tratando es de detectar si hay GPUs o no. Listo. Este código en la mayoría de sus computadoras o en Google Colab les va a correr con una CPU sin problemas. Ok. Y aquí voy a tocar un tema que debieron trabajar ustedes en la clase pasada. Vamos a ver si sí lo trabajaron. ¿Qué hace esto? El método SID. Esto. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Profe, eso es para que los datos sean, para que el código sea replicable. O sea, que si usted lo corre, a la otra persona quiere correr el mismo, pues le dé como los mismos resultados. Eso es, Luis David. Excelente, excelente. Muy bien esto que hayas entendido esto. Bien, el dataset va a ser un dataset curioso. Voy a tener una función cuadrática, es decir, aquí lo que tengo es un dataset dado por un medio de x cuadrado menos 2x más 2, y le voy a poner algo de ruido. Es decir, voy a hacer una semilla de 42 elementos, ¿cierto? Y le voy a poner ruido a ese dataset que lo voy a crear a través de este cuento. Listo. Entonces aquí utilizo una función random, 100 muestras, y aquí pues
voy a dar los valores de xtrain sin problemas. En fin, este código se los voy a explicar en bloque, no se los voy a explicar uno a uno, no en estos momentos, porque lo que quiero es mostrar el ejemplo, no hacer todo esto. Bueno, aquí tengo un modelo, unos fotogramas, entreno, genero los fotogramas, hago todo lo que tengo que hacer y voy a correr este modelo, que es lo que me interesa. Por ahora me interesa es correr el modelo. Hagamos esto. Listo, empiezo a correrlo. Espero que me funcione. Este es el ejemplo 3, creo, no estaba tan difícil. Es más rápido. Listo. Vamos a ver qué tan rápido está don San Google. Él empieza a ejecutar. Entonces detecta que tengo una CPU. No estoy trabajando con una GPU. Pude elegir una GPU, pero bueno, no voy a hacer eso por ahora. Esperen, me prendo una luz. Miren cómo él empieza a correr época 500, 1000, 1500, 2000, y entonces observen la pérdida. Esto era lo que quería mostrar en esencia. Observen la pérdida hasta la época 500. 152.1. En la época 1000, baja, y sigue bajando y nunca se dispara hasta que llegó a la época 10.000 y la pérdida es 13. Entonces observen aquí cómo estos son los datos que genero con ese polinomio. Son datos reales. Aquí no hay un solo perceptrón, aquí hay capa oculta. Y observen cómo se empieza a ajustar el modelo en cada época. Listo. Observen la línea en la época 10.000 que es capaz de trazarme con estos datos en esta regresión, ¿cierto? Es una cosa muy bonita. Ok. Y aquí la función de pérdida contra la época. Entonces en la época 2000, 4000, 6000, en la época 10.000 ya llegué al máximo de lo que quería. Si yo pongo a entrenar esto 15.000, 20.000, 30.000 veces, ya de ahí no voy a pasar. ¿Qué voy a tener que cambiar? O la tasa de aprendizaje, o pues máximo la tasa de aprendizaje, o el algoritmo que utilice, o empezar a usar un estocástico, o empezar a entrar los datos de una manera diferente. Listo. Entonces, este es un algoritmo que ustedes todavía no entienden. No voy a explicar en detalle este ejemplo todavía, a lo mejor la semana entrante lo explique, pero lo que quiero mostrarles es cómo es el proceso de entrenar la red neuronal. Bueno, tengo otros dos más complicados, pero no me voy a gastar el tiempo ahí. Son las 6:11. Descansemos hasta las 6:20 y hacemos nuestro último pedazo de Pomodoro. Listo. Laura, levantaste la mano, dale. Sí, profe, que era para verificar, a ver si entendí bien, esa línea roja es el modelo de regresión que se encontró, ¿cierto? Entonces, si yo le meto otro dato, me lo va a poner exactamente en algún punto de esa línea. Pues Sí. no se va a salir de ahí, es solamente esa línea recta. Mira una cosa, Laura, mira que aquí hay unos puntos que se salen, aquí hay otros puntos que se salen, ¿sí ves? Y se compensa con estos puntos que están arriba. ¿Ves? Entonces Sí. uno alcanza a ver gráficamente que una recta podría ayudar ahí mucho, pero mira que aquí se nos vuelan sobre estos valores y sobre estos otros valores se nos vuelan mucho. Ok. Listo, profe. Pero digamos, si no hiciera pues el testeo con esos datos, daría poquito, porque son poquitos los que tocan exactamente la línea. Exactamente. O sea, aquí los que tocan exactamente la línea son estos poquitos que hay acá y estos poquitos que hay acá. Me tengo que aguantar todo esto. Y acuérdate que el error que obtuve fue de 13, ¿sí o no? Sí. Ok. Profe, muchas gracias. Bien, Eder. Profe, ¿por qué se generan asíntotas en las funciones de pérdida antes de llegar al cero?
Asíntotas te Por ejemplo, refieres, ¿vuelvo a correr el modelo o a qué? no, por ejemplo, en ese modelo que usted corrió, la asíntota se generó más o menos por 18. Creo que era 18 o 13, no me acuerdo muy bien, pero de ahí, aunque hiciera muchas más épocas, ya no bajaría. ¿Te refieres a Entonces, esto? sí, a esa, a la de abajo, ¿A a eso. cuál? ¿Por qué se generan esas asíntotas antes de llegar a cero? ¿Por qué? Antes de, a ver, no te entiendo la pregunta. ¿Estás hablándome de esta función o de qué me estás hablando? De la función de pérdida, profe. Es que esto hay que tocarlo con pinzas. Mira esto. La pérdida empezó siendo muy alta, ¿cierto? Empezamos a descender, esto fue una maravilla de descenso, ¿cierto? De aquí para allá, esto va a seguir así, esto es lo que tú llamas la asíntota, ¿sí o no? Y de aquí para acá, esto es lo que tú llamas la asíntota, ¿ok? Nunca, por más que entrene de aquí para allá, voy a aproximarme más a esto. ¿Estamos? ¿Por qué se Sí, comporta así? Fundamentalmente, la red en esos momentos ya está completamente entrenada. De ahí en adelante vas a tener sobreajustes y lo que va a hacer es aprender de memoria. Las asíntotas ocurren sencillamente porque la red tiene unos umbrales, tiene unos límites, ya no puede llegar más, el descenso del gradiente no me puede optimizar más el asunto. ¿Ok? listo, profe. Espero haber Entiendo. respondido tu pregunta. Marcela, dale. Profe, gracias. Quiero también saber si estoy entendiendo. Mm, Nosotros ahí tenemos una línea para ajustar a los datos, pues el modelo es como una línea, es mm, porque eso, regresiones lineales. sí, O sea que uno podría también trabajar redes neuronales con modelos no lineales. indudablemente, Ok. Y ahí indudablemente, claro. tendríamos una curva un poco más ajustada. Claro, no. Ok. Incluso yo tengo un ejemplo más carnudo, más grande, donde vamos a tener ya modelos, pues elementos que son no lineales y para eso están hechas las redes neuronales, justo para esa parte, para Ay, que gracias, profe. hagan ese tipo de trabajo. Entonces uno podría tener una curva de este estilo y la red tendría que aproximarla. ¿Ok? Liliana, dale. Profe, una pregunta pequeñita. Digamos, desde la parte estadística, esa regresión lineal, estamos viendo que queda con unas colas muy pesadas, ¿cierto? Como con unos outliers, que en este caso, ¿cómo trataríamos, profe? Y no sé si aquí en esta parte de aprendizaje automático, creo que en algún momento, en unas clases anteriores, hablaste de la distribución de los datos. Y pues este tipo de ajuste supone una normalidad en esos datos. Aquí también. No, en estos datos aquí no tomamos un dataset, sino que los creamos con un polinomio. ¿Listo? Ah, ya, profe. Ok. Como los creamos con un polinomio, no, y los creamos aleatorios inclusive. Entonces esto no es un dataset real, pero te puede ocurrir en un dataset real, es decir, te puede pasar perfectamente lo que yo te estoy mostrando aquí. Te puede pasar que estas colas quedaron por fuera y estas colas quedaron por fuera. Que queden por fuera o no, no es tan importante, María Liliana. Lo importante es que tú, que estás entrenando la red, te des cuenta que tu red te va a dar una accuracy, en español es una precisión, ¿cierto? Algo así. Sí, profe. Una precisión de apenas un 90%, ¿cierto? Las redes neuronales pueden hacer eso, no pueden hacer más. Cuando llegas a 95, 97 ya estás en el límite. Siempre hay una incertidumbre en ese accuracy, en esa precisión de la red neuronal. Y hay concursos en el mundo para mejorar detalles importantísimos, que esos detalles importantes luego van a hacer que se mejore un 1%, pero con un costo computacional muy alto. Listo. Acuérdate que estamos hablando de inteligencia artificial estrecha, entonces todavía estamos muy en pañales, aunque esto ya es un tren, que es el maglev, que va montado a alta velocidad y que hay que montarse en él, quiéralo o no. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señor. Ok, nos vemos entonces en 10 minutos para que descansen. Son las
6:17, 6:27 nos vemos. Listo, profe.
Bien, continuemos. Quiero en esta parte final que ustedes entonces me ejecuten dos ejemplos que hay en el capítulo 8, ¿cierto? En el capítulo, en la página 259, voy a ir allá. En la página 259, ustedes van a encontrar un resumen, o bueno, no un resumen, el escrito completo de todo lo que yo les he explicado hoy. Es decir, cómo aprende el perceptrón, cómo se entrena la red neuronal, qué es el origen de ese algoritmo, qué es la derivada de esto, un ejemplo visual ahí interesante, por qué la tasa de aprendizaje es una lección crítica y las variantes. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que ejecuten es la parte 8.4, ¿cierto? Y claramente la implementación del perceptrón en Python. Quiero ir a esa partecita para mostrarles qué es lo que quiero que hagan. ¿Cuál es el ejercicio? Entonces, estamos en el capítulo 8. Ustedes dirán, profe, ¿por qué vamos así? Porque un libro no se estudia, cuando uno lo estudia con un profesor, uno no lo estudia de la primera a la última página y menos un libro de estos. Aquí uno va aprendiendo las cositas y va haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, aquí está la región de separación, eso se los mostré. Las ecuaciones básicas también las vimos. ¿Qué es el sesgo? Entonces hay una discusión sobre el sesgo. ¿Cómo aprende el perceptrón? Se los mostré hoy. ¿Listo? ¿Qué más les he mostrado? ¿Cómo se calcula esto? La linealidad y no la linealidad, que fue una pregunta que me hicieron ahora muy importante. ¿Sí? Aquí hay un poco más de eso, cómo funciona esto. Y viene el entrenamiento de la red neuronal. Entonces, en esta partecita del libro está el cuento de las funciones de pérdida. Hay un poco más sobre el origen y el desarrollo del algoritmo. Listo, quién lo hizo, cómo funciona, ya les he contado esa historia. Entonces aquí ya empieza la derivada de L y la función de pérdida MSE para el entrenamiento, justo lo que les expliqué está aquí. Listo. ¿Cuál es la derivada parcial? ¿Cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cierto? Aquí aparece un -2 porque puse el y sub i en el otro lado. Ese -2 no me va a interesar demasiado, pero ustedes van a encontrar esta expresión. Listo, esa expresión es un resumen de lo que mostré como tal. Entonces aquí está cómo es cada partecita. Pueden ir repasando eso. Y el ejercicio para ustedes es este. Ahí están las variantes, ustedes pueden leer un poquito. El capítulo que se tienen que leer para la próxima semana es este. ¿Listo? Entonces, aquí está el algoritmo. ¿Cómo vamos a hacer una regresión lineal usando Python? Está el perceptrón, el conjunto de entrenamiento que van a usar, y empieza la forma matricial de los datos, y entonces aquí ya ustedes van a hacer el ejercicio que yo quiero que hagan. ¿Listo? ¿Dónde está? En la implementación. Entonces aquí ustedes ya me van a hacer este ejercicio y quiero que lo hagan es porque aquí no uso PyTorch, sino que como este es el libro introductorio, esta es la parte 1, aquí lo van a tener que hacer a mano. ¿Listo? Miren, a mano. Generan la semilla, hacen esto, toman este polinomio, grafican los datos, entonces esto les va a dar estos datos. Y
hacen un formato matricial para los datos, aquí lo vamos haciendo pasito a pasito, hacen los arreglos matriciales, si entendieron un poco la primera parte de los arreglos, van a entender esto. Luego imprimen y ya ejecutan completamente el código. Hacen un test del modelo y van a encontrar algo que es mucho más simple de lo que yo hice con PyTorch. ¿Listo? ¿Estamos? Aquí hay un ejemplo de animación del aprendizaje. Si no les funciona, en Google Colab, pregúntenle a ChatGPT cómo lo ponen a funcionar. Es adicionar una línea. ¿Listo? Yo creo que lo arreglé, pero no me acuerdo, pues. Muchachos, uno hace tantas cosas. Aquí hay un ejemplito con el descenso hecho a mano, a pura mano. Esto, muchachos, aquí vean. Define una función. Esto es hecho a mano. ¿Listo? La deben entender. Definimos esta otra función. No van a tener problemas, ya saben de dónde viene porque las expliqué. Definen la corrección. Y el entrenamiento. Aquí es Python para que aprendan. ¿Ok? En el que les mostré es PyTorch y van a tener esto. ¿Qué me van a hacer? Me van a correr estos ejemplos. Alguna crítica, alguna corrección, algo que tengan que hacer, lo van a hacer en esta sección. Listo. Eso es lo que tienen que hacer para la semana entrante. Es decir, vamos a hacerlo para comprenderlo, para que nos quede en nuestro cerebro. Ok, sigue el quiz. El quiz ya está montado. Ah, bueno, ¿tienen alguna pregunta ahí? Aquí con esto. Bien, ¿sí o no? Bien, o sea, no vamos a tener problema corriendo esto, eso les va a correr, ustedes creen sus libros y pongan a correr eso y ustedes ya entienden qué es lo que está pasando y si no entienden, le preguntan a Grok. Ese Grok está funcionando muy, muy bien. Creen una cuenta en Grok, G-R-O-K. La inteligencia artificial esa de Elon Musk, o utilizan la de la China, o utilizan la ChatGPT, cualquiera de las tres, y si tienen alguna duda, van preguntándole a la inteligencia artificial cómo hago esto, cómo hago esto, cómo hago aquello. ¿Cuál es mi idea con este curso de posgrado? Que uno no va a escribir todo desde cero. Usted ya entendió, entonces usted ya le puede decir a ChatGPT o a Grok, quiero que por favor me hagas un ejemplo con estos datos haciendo esto, esto y esto. Él te devuelve el código, tú lo revisas, lo corres y vas a empezar a aprender mucho más haciéndolo de esa manera. Es decir, la inteligencia artificial es para usarla, porque la creatividad la tenemos nosotros. Ahora sí, el quiz. ¿Dónde está el quiz? El quiz no lo abrí. Lo tengo que abrir. Les acabo de llegar. Voy a explicar el quiz. ¿Ok? Listo. Ok. Voy a explicarlo para que no queden dudas, para que lo hagan bien hecho. Voy a compartir el quiz. Ok. ¿Cómo va a ser su examen, su primer quiz? Entonces, instrucciones. El quiz se hace en parejas. Profe, ¿por qué en parejas? Porque a mí me parece que el trabajo en equipo enriquece. Siempre defiendo el trabajo en equipo. Uno de los grandes problemas de los colombianos es que somos muy individualistas, ¿cierto? Entonces, trabajo en equipo. Cada uno debe entregar su trabajo y subirlo a la plataforma. Esto es con el fin de facilitarme a mí la calificación. ¿Cómo lo van a entregar? Van a usar la plataforma Overleaf. Listo. Van a entregar el trabajo en PDF. Y van a usar una plantilla que se llama la plantilla MDPI Article Template. ¿Alguno
¿quién no ha usado Overleaf aquí? ¿Lo conocen? Yo no lo he usado. Bueno, Carlos, entonces vas a crear, espérate, yo te digo cómo haces eso. Overleaf. Bueno, el problema mío es que yo ya tengo Overleaf andando hace mucho rato, entonces me va a cargar el entorno mío. Déjame, ya te explico. Yo termino y luego te explico. Luego les explico en 3 minuticos esto. Quiero seguir más bien con el Listo, quiz. profe. Bien. Preguntas. Esta pregunta, muy interesante. ¿Es estrictamente necesario que cada característica de entrada corresponda a una neurona de la capa de entrada? Listo. Usted le puede hacer esta pregunta a Grok, a ChatGPT, a cualquiera de ellos. No hay ningún problema. El problema es que lo debe entender bien y lo debe escribir bien. Y debe argumentar. Explique detalladamente el impacto que tiene la normalización de los datos de entrada sobre el proceso de aprendizaje del perceptrón multicapa. Pilas que es multicapa, listo. Entonces aquí, esto ya, ¿cómo se afecta el entrenamiento si no se normalizan adecuadamente? Yo ya se los dije, pero quiero que lo estudien. Hay un teorema que es probablemente uno de los teoremas únicos e importantes de la inteligencia artificial. Es el teorema de aproximación universal. Entonces van a mirar en detalle este teorema, qué es lo que dice, por qué todo esto que les estoy enseñando se puede hacer. Eso tiene una base matemática. Dada una red neuronal con capas ocultas, ¿cuál es el efecto matemático de usar funciones de activación no lineales entre capas? Justifica en términos del teorema de aproximación universal. Esta pregunta está carnuda, pero es bonita, bonita. Analiza el rol del sesgo en la capacidad de representación del perceptrón. ¿Puede una red sin sesgo ser universalmente aproximadora? Argumente matemáticamente. ¿Cierto? O sea, ¿por qué se necesita el sesgo? Listo. Esta es muy simple. En un ejercicio de 10.000 apartamentos o casas con 15 características de entrada, ¿cuál es el tamaño de la matriz de entrada? Y esta es bacanísima. Les adelanto, esta casi que se la resolví hoy. ¿Por qué aprende una red neuronal? Listo. Luego viene, como ustedes son de posgrado, y bueno, hay unos de pregrado, pero ya muy avanzados, entonces quiero que se estudien este artículo que lo escribieron Rumelhart, Heaton y Williams, que es la base de lo que vimos hoy. Es un articulito de 3 páginas, 3 paginitas. Y les pregunto, ¿en qué se diferencia el artículo con el descenso del gradiente actual? Bueno, el 9 sí es carnudo. El 9 es, hay un libro, que es este libro, y en ese libro hay un ejercicio número 1, que es de las páginas 15 a la 16. Este ejercicio les va a recordar la primera clase que hicimos. Entonces van a entregar la solución de ese ejercicio. No es nada difícil, es un poco de pandas, un poco de Python, un poco de graficar, que me interesa, me parece bonito y lo hicieron con el ejercicio primero que les puse. Bien, voy a explicar alguna pregunta con el quiz. Díganme. Profe, la plantilla en Overleaf, ¿la buscamos ahí donde están las plantillas? Esa Yes, I do, MDFI. Liliana. Ah, ok. Sí. O sea, voy a mostrar esa parte en un minutico, ya la voy a mostrar, porque me interesa esto. En Overleaf, ustedes pueden crear una cuenta con el correo de la Universidad Nacional. Listo. Entonces, ustedes, cuando creen la cuenta, llegan y le dicen, señor, venga, yo quiero un new project. Entonces, mi new project va a ser un blank project o un proyecto de ejemplo o un add load.
Bueno, aquí esto tiene muchas opciones, pero por ahora lo que yo quiero es usar templates, la parte de abajo, ¿la ven? Y en los templates yo quiero usar journal articles. Entonces aquí, en la segunda parte, este es el de Cambridge, creo que en la 2. En la 2, mire, este template, el de MDPI. ¿Listo? Listo, listo, Usted profe. le dice, quiero el MDPI template. Entonces usted le dice, abrir como template, tan. Listo. Esto compila de una, ¿cierto? Este es el template, usted borra todo lo que haya que borrar, elimine todo lo que tenga que eliminar y empieza de cero a hacer su trabajo. ¿Qué consejo le doy? Haga una cosa, use una inteligencia artificial que le ayude, o sea, dele forma a su respuesta. Luego use una inteligencia artificial y dígale qué me falta aquí o cómo puedo pulir esto más. Y luego le dice, entrégueme esto como una subsección en LaTeX. Listo. O sea, creo que no me están entendiendo, ¿o sí? No, sí, profe. Sí, sí. Sí, Entonces usted le profe, dice sí se a la entiende. IA, mire, entrégueme esta respuesta que ya la pulimos entre usted y yo en LaTeX. Entonces él se le entrega en LaTeX y usted hace copy-paste a este lado. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, muchas gracias. Es así. Carlos, ¿entendiste un poco o no? Sí, señor. Ok, ok. Si necesitan alguna ayuda, pues escríbanle a la misma IA cómo es eso. Ustedes ya están entendiendo esa parte. No tiene sentido hacer un curso de inteligencia artificial y no usar la inteligencia artificial. Listo. Hay que usarla. Los programas hay que hacerlos ahí. Hay que aprovechar eso que es una cosa loca. Bueno. El lunes tendremos la clase virtual, miércoles creo que también la tendremos. Yo voy a estar en Bogotá, pero desde allá me puedo conectar. El trabajo hay que entregarlo de hoy. No, les voy a dar plazo hasta el lunes que sigue. Listo, o sea, hasta... No el El próximo 5 lunes, de sino abril. el lunes que... 5 de Listo, mayo. Ujú. el 5 de El mayo. 5 de El mayo. 5 de mayo pueden entregar el trabajo, ¿ok? Y ese 5 de mayo les pongo el siguiente quiz. ¿Ok? Bueno, señor. Listo, profe. Muy bien. Bueno, jóvenes, jovencitas, me alegra mucho haber conversado con ustedes. La clase me gustó mucho. Flor Yurani, dale. Profe, entonces eso quiere decir que hay que hacer también una introducción, materiales y métodos. No, 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 no. ¿Cómo Tú así? simplemente vas a responder tu pregunta. Ah, bueno, profe. O sea, respondes, pregunta uno, tal, mi respuesta es esta. Ayúdate de una IA para que, pero tienes que entender lo que la IA te está diciendo. Porque es posible que yo te diga ese lunes, Flor Yurani, explíqueme la pregunta número 1. Y usted me la tenga que explicar a todos. ¿Listo? ¿Es posible? No, es seguro. Entonces uno lo pone ahí donde está azulito y ya lo saca como aparece al otro lado. Claro, 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 así es. O sea, por ejemplo, está esta parte aquí, how to use this template. Entonces uno busca en LaTeX aquí, busca en LaTeX, estos son comentarios, ¿cierto? Aquí están los comentarios, entonces aquí, esto es importante para que aprendas a escribir buenos artículos. Mira, aquí está en esta parte, section, how to use this template. Entonces tú aquí vas a poner, en lugar de esto, vas a poner, ¿cuál fue la primera pregunta? Mi primera pregunta. Listo. Mi primera pregunta. Recompilas. Y aquí te va a aparecer mi primera pregunta. ¿Estamos? Ah, listo, profe, Y muchas entonces aquí
escribes todo esto. Tú aquí llegas y dices, hola, no entiendo nada de esto, ¿cierto? Estoy sintiendo que mi vida cae en un vacío, ¿cierto? Y debo optimizar y encontrar mi función de pérdida. Ya. Tú compilas, y ya esto funciona. Pero resulta que esto puede tener expresiones matemáticas. Tú buscas en internet, buscas en los libros, entonces tú le puedes decir a ChatGPT, entregarle el texto y decirle, mira, entrégame esto en LaTeX. Y él te lo entrega en LaTeX. Y tú lo copias y lo pegas. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, solo por chismosear, esta es la plantilla que vamos a usar en el artículo final. No, me gusta mucho la de IEEE, sino que no quise ponerlos a bajar la de IEEE porque muchos apenas están entrando en el mundo de Overleaf. Y en la próxima tarea o en una de las próximas tareas bajamos el template de IEEE Transactions y hacemos el trabajo final ahí. Listo. Sí, señor, gracias. Ok. Bien. Un feliz fin de semana, se cuidan mucho y pasamos muy bueno. Que estén bien. Igualmente, profe. Muchísimas gracias, profe. Chao, con gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, chao. Chao, profe.